Somos sal en esta tierra. ¿Sabías eso? Bien. Y los que no sabían se van a enterar en esta mañana. Vamos a poner la lectura bíblica en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 13, en donde seguramente lo has leído más de una vez, en donde Jesús nos dice que nosotros somos la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo va a recobrar? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Iglesia, ¿entendemos verdaderamente qué significa cuando la palabra de Dios nos exhorta a que debemos ser sal de la tierra? ¿Entendemos verdaderamente el significado de eso? Pero para entender de una forma correcta, debemos preguntarnos qué significa ser la sal de la tierra. Preguntarle al que tenés a tu lado, ¿qué significa ser la sal de la tierra? Bien. Hoy en día la sal se puede hallar en cualquier lado y está disponible para todos. Solo con salir a comprarla en el almacén o en el supermercado se consigue con facilidad. Pero en la antigüedad era un bien muy, pero muy, muy valioso. Y a pesar de que la sal es el sexto elemento más abundante en la tierra, ¿sabía ese dato? Bien, ahora lo sabe. La sal es el sexto elemento más abundante en la tierra. En aquel tiempo les era difícil. En aquella época era difícil aislarla en su forma pura. La sal pura era tan valiosa que a veces se usaba como medio de pago. De allí da origen a la palabra salario. Hoy vos cobrás tu salario en dinero contante y sonante. Pero en los tiempos antiguos ese era el elemento de pago que recibía el que trabajaba. Conocer el valor de la sal en tiempos bíblicos nos ayuda a entender las palabras del Señor Jesús a sus seguidores. Cuando allí en el Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 13, Jesús les dice que ustedes, nosotros, somos la sal de la tierra. Esta breve pero profunda declaración de nuestro Señor encierra significados esenciales para nuestra vida como seguidores de Cristo. Bien sea de forma individual o como iglesia, los creyentes somos como la sal en este mundo. La sal es un elemento vital en la cocina, ¿verdad? Está bien, los hipertensos quizás no la usan, pero la reemplazan con otra cosa. Pero la sal es un elemento vital en la cocina de cada una de nuestras casas. No solo sazona los alimentos, sino que también actúa como conservante. Antes de que existiera la refrigeración moderna, las heladeras, los freezer y todo lo que existe hoy en día, la sal se utilizaba para prevenir la carne, preservar, ¿sí?, de pudredumbre la carne y otros alimentos. De manera similar, nosotros como cristianos somos llamados a dar sabor a la vida de quienes nos rodean. Mirá el que tenés a tu lado. Vos le tenés que dar sabor a la vida de esa persona que tenés a tu lado. Y no es necesario que sea tu esposa, ni tu novio, ni tu amigo. Puede ser un desconocido y tenés que darle sabor a esa vida. Nuestra fe, nuestro amor y nuestro testimonio, mi amada iglesia, deben ser como esa sal que sazona y preserva, haciendo que el mundo sea un lugar mejor. La sal era un recurso
valioso en la antigüedad, muy valioso en la antigüedad. Jesús nos compara con ella, porque nuestra fe y testimonio también tienen un valor incalculable. La sal era realmente valiosa. Y Dios te está comparando con eso, con la sal. Significa que vos también sos valioso, vos también sos valiosa. Y no debemos perder nuestro sabor espiritual, ni nuestra pasión por Cristo. Si lo hacemos, bueno, corremos el riesgo de ser ineficaces y terminar siendo desechados. ¿Sabes? Ya no formamos parte del sistema mundial. En el momento que vos llegás a los pies de Jesús, perteneces al reino de los cielos aquí en la tierra. Y vos y yo somos apartados. Dios te convierte en santo, que significa apartado. En Juan 17, 15 al 16, Jesús le dice a su Padre espiritual, su Padre celestial: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Mi hermano, mi hermana, vos no sos ya del mundo. No perteneces al mundo. Fuiste sano, salvado, rescatado, liberado por la sangre de Jesús clavado en la cruz. Por su muerte nosotros fuimos redimidos. Ya no perteneces a este mundo. Pero al igual que la sal, que cambia todo lo que toca, eso también debería aplicarse a nosotros. Y es por esa razón que no hemos sido sacados del mundo en el momento de la salvación. Nuestro Dios nos ha dejado aquí, si bien no pertenecemos, seguimos en el mundo, para hacer la obra de Cristo, para darle sazón a un mundo enfermo por el pecado, y así ser provocadores de una transformación en las personas a través de nuestra vida y del mensaje de salvación que podemos impartirles. Antes de ascender a su Padre, el Señor Jesús nos asignó una misión. Y todos sabemos cuál es la misión, ¿verdad? No la podemos ignorar. La misión es la que podemos leer allí en Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, a toda persona. Y eso es lo que significa ser la sal de la tierra. Nuestro propósito en la vida es influir en Cristo, porque somos los únicos que podemos compartir el Evangelio que salva el alma. Nuestra presencia en el mundo, mi amado, mi amada, debería tener el mismo efecto que la sal tiene en su entorno. ¿Cómo poder hacer esto? Deberíamos preguntarnos. Y la respuesta a esta pregunta es proponiéndonos como hijos de Dios ser sal, para que el mundo conozca el poder eterno del Evangelio de Cristo. En tu célula, ser el sabor que atrae a las personas a conocer de Cristo y llevarlos a entregar todo su ser a Jesucristo. Debemos entender que Cristo nos desafía a ser agentes de cambio en este mundo necesitado, llevando el sabor, la luz de Cristo a quienes nos rodean. ¿Estás ahí? Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando se nos dice que somos la sal de la tierra? Y lo primero es que debemos tener en cuenta que la sal preserva. En los tiempos del Nuevo Testamento, la sal era el medio más importante para evitar que los alimentos se echaran a perder. Era
el conservante, lo que hacía que los alimentos perduraran en el tiempo sin descomponerse. Nosotros somos cristianos, ¿verdad? Y como cristianos ayudamos a proteger a la sociedad de la corrupción espiritual, de la corrupción moral, ofreciendo el evangelio a las personas. Y como redimidos por la sangre de Jesús, sabemos que solo a través de la salvación es posible escapar de la decadencia y la corrupción del mundo y comenzar a vivir con justicia. Segunda Pedro 1:4 nos dice: así que Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Vos sos parte de la naturaleza divina. Y este pasaje nos revela 4 cosas que Dios nos ha entregado a los que somos salvos. Y lo primero, según el pasaje que leímos, déjalo allí, no lo saques, son sus promesas preciosas. Y aquí Pedro se refiere a las promesas de Dios sobre tu vida. Estas no son meras palabras, no es un palabrerío, son compromisos divinos que Dios ha tomado para con tu vida. Dios nos ha dado promesas que son invaluables, promesas que son grandiosas, maravillosas. Y estas promesas son como tesoros espirituales que debemos guardar, retener, porque nos sostienen y nos dan esperanza. Lo segundo, somos participantes de la naturaleza divina. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio, mi hermano, mi hermana! Y a través de estas promesas que Dios nos da, somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Esto significa que, como creyentes, vos y yo compartimos una conexión íntima con Dios. Y por esa conexión íntima es que somos transformados por su gracia y nos convertimos en portadores de su carácter, portadores de su naturaleza. El Espíritu de Dios mora en vos. El tercer punto es que somos impulsados a huir de la corrupción. Pedro menciona que hemos escapado de la corrupción del mundo. Y esto se refiere a la influencia destructiva que tiene el pecado y las pasiones mundanas sobre la vida del hombre y la vida de la mujer. Al aceptar las promesas de Dios, somos liberados de esa corrupción. Somos llamados a vivir una vida santa y transformada, siendo sal sobre esta tierra. Y el último punto, el punto 4, nos realiza un llamado a la fidelidad. Este versículo que dije que no sacaran y lo sacaron, este versículo nos insta a vivir en fidelidad a Dios. No debemos permitir, mis amados, que las pasiones terrenales nos arrastren nuevamente a la corrupción en la que estábamos. En cambio, debemos aferrarnos a las promesas divinas y vivir de acuerdo con nuestra nueva naturaleza en Cristo. Una naturaleza divina que hemos heredado al aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Estas 4 cosas nos convierten en sal. Y aunque parezca que estamos a veces perdiendo la batalla por la justicia en medio de nuestra sociedad, porque a veces el diablo se encarga de poner en nuestra mente esa sensación de que perdemos la batalla, de que nuestras fuerzas a veces no son suficientes, no alcanzan, y digamos lo que digamos, hagamos lo que hagamos, parece que al mundo no lo alcanzamos. Pero a pesar de que parezca que perdemos la batalla, seguimos siendo responsables de ser sal para los que nos rodean.
al ofrecerles el Evangelio y siendo ejemplos de piedad en nuestro carácter, en nuestra conversación, en nuestra conducta. Y aunque parece que la pelota va y no vuelve, vos sembrás, mi hermano. Y Dios es el que se ocupa luego de obrar sobre esa semilla. Ser sal es permanecer y no menguar ante los ataques que tenemos en este mundo. Y vaya que los tenemos, ¿verdad? ¿Alguien no es atacado en este mundo? Permanecer firmes, permanecer fieles, es todo un reto que solo con la ayuda de Dios podemos lograr. Recordemos que la sal penetra y se esparce por todo lo que toca. Y esto es exactamente lo que sucedió en la iglesia primitiva. A medida que los discípulos predicaban el Evangelio, este se extendió por todo el Imperio Romano. No quedó en un pequeño círculo. Hechos 13:49 afirma que la palabra del Señor se difundía, se esparcía por toda la región. Y este proceso sigue ocurriendo hoy en día en todo el mundo, ya que el cristianismo toca todas las zonas del planeta. Gracias, Señor. Aleluya. Porque hay gente como los misioneros que escuchamos aquí, que se encargan por mandato de Dios de ir y predicar a toda criatura. Podemos pensar en nosotros mismos como granos de sal individuales. Imagínate que sos un grano de sal que Dios ha esparcido por nuestras localidades. Adolfo Sordó, Villa de Mayo, Los Polvorines y los sitios en donde trabajamos. Allí sos ese grano de sal. ¿Qué estás haciendo con tu salero? Hay saleros que están vacíos y hay saleros que tienen sal. ¿Qué estás haciendo con tu salero? Perdón por lo que te voy a decir, mi amado, mi amada, pero creo que muy poco y nada. Porque si te pregunto, ¿crece tu célula? ¿Hay alguien nuevo cada vez que se reúnen? Pues la respuesta es no. Y te digo, ten cuidado, mi amado, mi amada, porque podés ser desechado, podés ser desechada, porque has perdido la cualidad de dar sabor. Y aunque nos unimos como iglesia, el impacto de nuestra salinidad solo es posible cuando salimos del salero. Mientras la sal permanece en el salero, es sal y punto. Pero cuando comienza a funcionar, cuando vos sacudís el salero sobre lo que querés condimentar, cuando salís del salero, nos esparcimos por nuestro mundo para compartir el poder transformador de Cristo. Decirle al que está a tu lado, salí del salero. Decíselo, salí del salero. Y si no tenés sal en ese salero, mi hermano, es hora de que comiences a llenarlo, a convertirte en ese grano de sal necesario que el mundo necesita para que le dé sabor. Porque la sal en el salero no sala. Sabemos, debemos salir de estas 4 paredes para salar el mundo que nos rodea. Y para eso está tu célula. Convertimos el templo en el salero, pero no lo sacudimos para salir hacia afuera. Y tu célula es el modo de empezar a condimentar el mundo. El punto 2 de este mensaje es que debemos tener en cuenta que la sal es un agente saborizante. Colosenses capítulo 4 versos 5 y 6 dice: vivan sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno, que su conversación sea amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno.
que nuestra conversación sea siempre amena y de buen gusto. La sal transforma la comida insípida, haciéndola apetecible, dándole sabor. Y por eso debemos vivir sabiamente con los de afuera, dice la Biblia, y hablar con amabilidad, como si cada palabra estuviera sazonada con sal, con gusto, con sabor, para que sepamos responder a cada persona de acuerdo a su necesidad. Quizás muchos puedan ser indiferentes a esto o incluso hostiles con nosotros y nuestro mensaje, pero hay quienes quieren saber por qué somos diferentes. Y cuando les expliquemos con gracia, con sabor, con gusto, lo que Cristo ha hecho por nosotros, pues a Dios le van a abrir su corazón. Ellos también podrán descubrir la alegría de conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Pero a veces nuestro mensaje son 2 palabras y mal dichas, sin gusto, sin sabor, que a la gente no les gusta, porque hasta suenan mal. Sé la sal que da gusto, que la persona te escuche, que la persona te oiga. Y el tercer y último punto de esta mañana es que debemos tener en cuenta que la sal debe permanecer pura para ser útil. Mateo 5:13, que leímos al principio, dice: pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo va a recobrar? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. En el primer siglo, la sal se extraía del agua de mar evaporada, pero ocasionalmente esta podía tener contaminantes, no ser pura. La sal perdía valor si la concentración de impurezas era demasiado alta en ella. Jesús advirtió a sus discípulos que esto podía sucederles en sus vidas cuando les dice: si la sal pierde su sabor porque está contaminada, ¿cómo lo va a recobrar? Ya no sirve más para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Los cristianos debemos permanecer sin ser contaminados por el mundo. Y por eso el apóstol Pablo dijo que no nos conformemos a este siglo, sino que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, allí en Romanos 12:2. Y Pablo exhorta a cada uno de nosotros a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, en el verso anterior al que mencioné recién. Y esto significa ofrecer nuestra vida entera a Dios y no solo parte de ella. No solo la parte que a vos te conviene, no solo la parte cuando vos tenés inconvenientes. Ofrecer nuestra vida entera, por completo, a nuestro Señor. Y la renovación de la mente es parte de ese sacrificio. Es decir, no a las inclinaciones egoístas y decir sí a la dirección de Dios. Es decir no al mundo y al pecado y decir sí a la tarea a la que fuimos llamados. La iglesia pierde fuerza, mi amado, mi amada, y pierde poder cuando se derrumba y busca encajar en el mundo. Y de la misma manera, si vivimos como incrédulos, nuestro testimonio se vuelve inútil, ya que no tenemos nada que ofrecerles a aquellos que necesitan de Dios, que ellos ya no tengan. ¿Qué le vas a ofrecer si tu vida no tiene gusto, no tiene sabor de Cristo? Y en este punto hemos perdido entonces nuestra salinidad en Cristo Jesús. Pase a adoración, por favor. A modo de conclusión, iglesia,
través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras, a través de nuestras oraciones, podemos influir positivamente en la vida de otros. Vos lo sabés, ¿verdad? Como lo hace la sal sobre lo que toca, como lo hace la sal sobre lo que se esparce. Vos podés influir positivamente sobre la vida de otros. Y como ya lo dije, podemos ser agente de cambio, llevando esperanza, sanidad a un mundo herido. El pecado es como la suciedad en la sal que la contamina, porque corrompe nuestra vida, arruina el sabor del cristianismo. Para todo lo que no conocen, y nos hace inútiles para Dios. Si vos no sos sal, y esa sal tiene una determinada pureza, sos inútil para Dios. Mientras sigues a Cristo cada día, yo oro para que siempre te sientas limpio y sin contaminación. Si lo haces, seguirás marcando la diferencia en el mundo. Hemos sido llamados a ser la sal de la tierra. Y esto significa que debemos ser sabrosos, transformadores, luminosos, valiosos. Que nuestra vida refleje la gracia, que nuestra vida refleje el amor de nuestro Salvador, y que cada uno de nosotros seamos una influencia positiva en todo nuestro entorno. Y todo nuestro entorno es ese pequeño mundo que nos rodea. Tu familia, tus amigos, tus compañeros, tu trabajo. Dios puede usar tu excelencia moral. Dios puede usar tu integridad para inspirar a otros. Inspirarlos a tener hambre de Cristo, que les dé gana de comer lo que vos le estás ofreciendo, y que esto pueda tener un impacto eterno en ellos. Y eso es una bendición para tu vida. Es una bendición para tu vida, mi amado, mi amada. Así que ponete de pie. Dios te bendice en esta mañana. Dios te está impulsando a que salgas del salero. Dios te está llevando a dar sabor en tu célula. Saben que todas las semanas, cuando te reunís en tu célula, tendría que haber por lo menos una persona nueva. Una persona invitada por alguno de los integrantes de la célula. Y eso no está sucediendo. Hay células que hace años que son 2, 3, 4 y punto. Y son gente de acá. No hay gente nueva. ¿Qué estás salando? ¿A quién le estás dando gusto y sabor? A nadie. Porque vivís dentro de tu salero y no salís. No te esparcís con el evangelio sobre la vida de los que lo necesitan. Y no podés decirme, no conozco a nadie, porque todos tenemos más de uno en la vida que necesita de Dios. Cerrá tus ojos allí en donde estás.